Imagina que mañana abres el grifo y no sale nada. No es una avería, no es algo temporal. Es que simplemente se acabó. Suena imposible, ¿verdad? Pero hay millones de personas en el mundo para quienes eso ya no es una pesadilla. Es su realidad cotidiana. Y lo más inquietante no es lo que está pasando hoy, es lo que está a punto de pasar. Porque mientras tú y yo pensamos en el petróleo, en los microchips o en las tierras raras como los grandes recursos del siglo XXI, hay algo mucho más elemental, mucho más cercano, que se está convirtiendo silenciosamente en el centro de una batalla global. Una batalla que ya ha comenzado. Y casi nadie está mirando. El agua dulce siempre ha sido algo que hemos dado por descontado. Abres el grifo, sale agua. Vas al supermercado, compras agua, riegas el jardín, usas agua. Tan sencillo, tan automático, que casi nunca nos detenemos a pensar en lo que hay detrás de ese gesto cotidiano. Pero aquí viene el dato que cambia todo. El agua dulce, el agua que podemos beber, que podemos usar para cultivar alimentos, que necesitamos para vivir, representa una fracción minúscula de toda el agua que existe en la Tierra. La inmensa mayoría del agua del planeta es salada. Está en los océanos, inalcanzable para beber directamente. Y de esa pequeña porción de agua dulce, gran parte está atrapada en glaciares o en capas subterráneas profundas a las que no llegamos fácilmente. Lo que queda accesible para los seres humanos es tan escaso, en términos relativos, que resulta casi absurdo lo poco que lo valoramos. Y ese desequilibrio entre lo que tenemos y lo que consumimos es la raíz de todo lo que viene después. Hay lugares en el mundo donde la crisis del agua ya no es una proyección para el futuro, es el presente, es hoy. Hay ciudades enormes, millonarias en habitantes, que han llegado al borde de quedarse sin agua. Hay regiones agrícolas que han visto cómo los acuíferos que llevaban siglos llenándose se han vaciado en décadas, porque los hemos bombeado a una velocidad que la naturaleza no puede reponer. Hay ríos que nacen en las montañas y que mueren antes de llegar al mar, absorbidos por el camino por las necesidades de la gente que vive a sus orillas. Y hay algo que hace todo esto mucho más complicado. El cambio climático está alterando los patrones de lluvia de formas que nadie había visto antes. Las zonas que ya eran secas se están volviendo más áridas. Las lluvias que antes llegaban de forma predecible ahora aparecen de golpe, en forma de inundaciones devastadoras o simplemente no llegan. El ciclo del agua que conocíamos se está desordenando. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá del medio ambiente. Aquí es donde la historia se pone realmente tensa, porque el agua no respeta fronteras. Los ríos nacen en un país y atraviesan varios antes de llegar al mar. Los acuíferos se extienden bajo el suelo sin importarles qué bandera ondea arriba. Y eso convierte el agua en algo mucho más que un recurso natural. La convierte en una herramienta política de primer orden. Cuando un país construye una presa enorme en la cabecera de un río, está tomando una decisión que afecta a todo lo que viene aguas abajo. Puede controlar cuánta agua llega, cuándo llega y a qué precio llega. Eso es poder. Un poder enorme. Y hay tensiones geopolíticas en este momento, en distintas partes del mundo, que giran exactamente alrededor de esto. Quien controla el río, controla la región. Quien controla el agua, controla la alimentación, la energía, la estabilidad social. Los conflictos del siglo XXI, nos dicen los analistas que llevan años estudiando esto, no van a ser solo por petróleo o por territorio, van a ser por agua, y algunos ya han empezado. Pero la batalla por el agua no solo se libra entre gobiernos y estados. Hay otro actor en escena que muchas veces pasa desapercibido: las grandes corporaciones. Porque el agua, en muchas partes del mundo, ya no es un bien público, es un negocio. Durante las últimas décadas, empresas privadas han ido tomando el control de infraestructuras hídricas en decenas de países. La gestión de los sistemas de agua potable, el embotellado, el acceso a acuíferos, todo eso se ha ido convirtiendo en una fuente de beneficio económico. Y aquí surge una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Puede el agua ser una mercancía como cualquier otra? ¿Puede tener un precio de mercado, subir y bajar según la oferta y la demanda, ser objeto de especulación financiera? Porque eso ya está pasando. En algunas bolsas del mundo, el agua cotiza como si fuera petróleo. Los fondos de inversión compran derechos sobre acuíferos y cuencas fluviales. Y mientras tanto, hay comunidades enteras que no pueden pagar lo que les cobran por acceder a algo sin lo que no pueden vivir. La tensión entre el agua como derecho humano y el agua como activo financiero es uno de los conflictos más profundos y menos visibles de nuestro tiempo. Hay una consecuencia de la crisis hídrica que todavía no aparece con suficiente fuerza en los titulares, pero que ya está moviendo a millones de personas.
la migración. Cuando un lugar se queda sin agua, la gente se va. No tiene otra opción. Los agricultores que ven cómo sus tierras se secan, los pescadores que ven cómo los lagos y ríos de los que dependían desaparecen, las familias que ya no pueden sostener su modo de vida, todos ellos se convierten en desplazados. No siempre por una guerra, no siempre por una catástrofe repentina. A veces simplemente porque el grifo de la naturaleza se cerró poco a poco, durante años, hasta que un día ya no hubo más remedio que marcharse. Y esta migración climática e hídrica va a intensificarse. Las proyecciones apuntan a que en las próximas décadas cientos de millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares en parte por la falta de acceso al agua. Eso va a generar presión sobre las ciudades que los reciban, sobre los sistemas políticos, sobre las fronteras. El agua que falta en un lugar acaba creando inestabilidad en muchos otros. No todo es oscuridad en esta historia, porque la humanidad, cuando se enfrenta a un problema lo suficientemente grande, suele empezar a buscar soluciones. Y en el caso del agua, hay cosas que se están haciendo que merecen atención. La desalación, convertir el agua del mar en agua potable, lleva décadas mejorando. Hay países que ya dependen en gran medida de ella para abastecer a su población. La tecnología avanza, los costes bajan, la eficiencia mejora. También hay avances en la reutilización del agua, en sistemas agrícolas que consumen mucho menos sin perder productividad, en la detección de fugas en redes urbanas que desperdician cantidades enormes antes de llegar al grifo. Pero aquí viene la parte incómoda. Ninguna de estas soluciones por sí sola es suficiente. La desalación consume enormes cantidades de energía y tiene un impacto ambiental propio. La reutilización del agua tiene límites técnicos y sociales. Y todas estas innovaciones requieren inversión, voluntad política y tiempo. Tres cosas que escasean cuando la crisis ya está encima. La tecnología es parte de la respuesta, pero sola no puede con todo. Hay algo que muy poca gente sabe y que cambia completamente la forma de ver este problema. Cuando hablamos de consumo de agua, tendemos a pensar solo en lo que sale del grifo. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque todo lo que consumimos, la comida que comemos, la ropa que llevamos, el teléfono que tenemos en el bolsillo, ha necesitado agua para existir. A eso se le llama la huella hídrica, y los números son impactantes. Producir 1 kilo de carne requiere una cantidad de agua que deja boquiabierto a quien lo descubre por primera vez. Lo mismo con ciertos cultivos, con la industria textil, con la fabricación de tecnología. Mucha de esa agua se consume en lugares que ya tienen escasez, para producir bienes que luego se exportan a países ricos que nunca verán el coste real de lo que están comprando. Es una transferencia invisible de un recurso que se agota, y entender eso cambia la ecuación. El problema del agua no es solo de los países que sufren sequía. Es un problema global en el que todos participamos, queramos verlo o no. Llegados a este punto, la pregunta inevitable es, ¿qué se puede hacer? Y la respuesta honesta es que las decisiones que marcarán el rumbo de esta crisis ya se están tomando, o dejando de tomar. A nivel de gobiernos, la gestión del agua requiere una visión a largo plazo que la política cortoplacista rara vez permite. Las inversiones en infraestructura hídrica, la regulación del acceso a los acuíferos, los tratados internacionales sobre ríos compartidos, todo eso exige voluntad política sostenida durante décadas. A nivel de empresas, hay una presión creciente para que internalicen el coste real del agua que usan, para que la eficiencia hídrica deje de ser un extra y se convierta en una obligación. Y a nivel individual, entender que nuestras decisiones de consumo tienen un impacto hídrico real es el primer paso. No porque una persona cambiando sus hábitos vaya a resolver la crisis, eso sería ingenuo, sino porque los cambios culturales a gran escala empiezan con una comprensión diferente del problema. Lo que está en juego es demasiado grande para dejarlo solo en manos de los de arriba, pero también demasiado complejo para creer que la solución está solo en los de abajo. Volvamos al principio, a ese grifo que abres por las mañanas sin pensar. Esa certeza de que el agua estará ahí es una de las mayores ventajas que tiene quien la disfruta, y una de las mayores fuentes de indiferencia ante quienes no la tienen. La guerra por el agua no va a anunciarse con fanfarrias ni con declaraciones oficiales. Ya está sucediendo, de forma lenta, desigual, silenciosa, en las negociaciones entre países por el control de un río, en los juzgados donde las comunidades pelean contra las empresas que quieren apropiarse de su acuífero, en las aldeas vaciadas porque la lluvia dejó de llegar, en los mercados financieros donde el agua ya cotiza como una apuesta especulativa.
Pero también, y esto es importante, en los laboratorios donde se desarrollan tecnologías para desperdiciar menos, en los acuerdos locales donde comunidades aprenden a gestionar sus cuencas de forma sostenible, en las decisiones políticas que priorizan el agua como derecho antes que como negocio. El futuro del agua no está escrito. Hay una versión de ese futuro que es muy oscura, y hay otra que todavía es posible. La diferencia entre una y otra se está decidiendo ahora. Y depende en parte de cuánto seamos capaces de ver el problema antes de que sea demasiado tarde.